So welcome everyone, good morning, good afternoon, welcome to the first of the two webinars on the role of TVET in responding to the challenges and seizing the opportunities brought by the COVID-19 pandemic. My name is Eva Filipiak and I'm the Director International Engagement at TAFE Directors Australia. TDA is the national peak body representing Australian public technical and further education institutes. The objectives of this webinar are to share best practices and experiences between Australia and Chile and identify potential area of collaboration between our countries. And we are very excited to partner for these webinars with some wonderful Chilean representatives and organizations, Fundación Chile, Vertebral, and CFTech. We also want to acknowledge the presence with us today of His Excellency Todd Mercer, Australian Ambassador to Chile, and Mrs. Monica Brevis, the head of the Technical Higher Education Division at the Chilean Ministry of Education. And last but not least, we would like to thank the Australian Department of Foreign Affairs and Trade for funding this webinar series through the Council on Australia-Latin American Relations, or COALA. So quickly some logistics before we get started. Please note that this session is being translated, so you do have an interpretation function at the bottom right of your screen, and you can select your language of choice. Please also note that this session is being recorded and will be circulated to all of you at the end. And lastly, we will have a Q&A at the end of today's session, and please put your questions throughout the webinar into the Q&A box at the bottom of the screen as well, and we will facilitate that as well and monitor your questions. So without further ado, I will pass the floor to the Australian Ambassador in Santiago, His Excellency Todd Mercer, for some opening remarks. Many thanks. Thank you very much. Buenas tardes a todos y todos. Quisiera comenzar con agradecer a los anfitriones, TAFE Directors Australia y Fundación Chile, por la invitación a ser parte de esta serie de webinar. Gracias también a COALA, el Consejo sobre Relaciones Australia-América Latina, por su apoyo y por todo lo que ha hecho durante los últimos 20 años para fortalecer y profundizar las relaciones entre Australia y esta región. Un saludo muy especial a los panelistas el día de hoy, a Mónica Brevis, jefa de la División de Educación Superior Técnico Profesional en el Ministerio de Educación, Craig Robertson, CEO de TAFE Directors Australia, Manuel Farías, presidente de la Asociación de Centros de Formación Técnica Estatales, y Juan Pablo Guzmán, presidente de Vertebral. Nuestros países tienen muchas similitudes, he hablado mucho de eso, somos países que estamos en el hemisferio sur, lejos de nuestros principales mercados, tenemos economías que tienen mucho en común, industrias mineras, agrícolas importantes, y economías, países que dependen en gran medida de su capacidad de integrarse con el mundo. Reconocemos en ese contexto la importancia de la educación y en particular la educación técnico-profesional. Yo creo que puedo hablar por todos los australianos. Somos muy orgullosos del sistema de colegios técnicos vocacionales que tenemos. La educación es uno de los múltiples temas que unen a nuestros países. Australia y Chile, por medio de nuestros ministerios de educación, firmamos un MOU en el 2015 sobre cooperación en temas de educación, y ese MOU ratificó uno que firmamos en el 2004. En los últimos años, Australia ha sido uno de los destinos de habla inglesa
preferidos por los estudiantes chilenos que usan becas del Estado de Chile para estudiar en el extranjero. Para dar algunos ejemplos, en el 2019 Australia estuvo en la cima de las preferencias por los estudiantes chilenos que recibieron las becas de magíster en el extranjero para personas en situación de discapacidad y para el magíster en áreas de educación, para los que buscaban cursar estudios en inglés. Australia también fue el destino para 1 de cada 4 becados por la beca de magíster en extranjero en áreas prioritarias, que en el año 2019 incluía áreas tan necesarias actualmente como la transformación digital. Y finalmente, Australia es uno de los destinos seleccionados para la capacitación de profesores de inglés que postulan bajo el Plan Nacional English in English del Ministerio de Educación de Chile. Pasando ahora al tema de educación técnico-profesional, el foco de esta serie de webinars, quisiera mencionar que a pesar de la pandemia, el número de chilenos matriculados para realizar estudios técnicos vocacionales en Australia aumentó el año pasado respecto al año anterior, 2019. Hubo más de 2.600 matrículas de estudiantes chilenos durante el año 2020. Esto solo fue posible en plena pandemia porque las instituciones australianas de educación superior fueron capaces de adaptarse rápidamente a integrar clases a distancia, incluyendo nuevos desarrollos tecnológicos y oferta educativa. Actualmente existen convenios entre el Ministerio de Educación de Chile y centros de formación profesional y técnica australianos para recibir estudiantes reconocidos por becas técnicos para Chile. Algunos centros de formación profesional y técnica australianos ya han impartido capacitaciones en Chile, particularmente en temas de minería asociados con la empresa australiana BHP y la Fundación Educacional Escondida. Me alegra que nuestros países están trabajando cada vez más estrechamente para desarrollar la educación técnico-profesional y estoy convencido que trabajando juntos hay mucho más que podemos hacer. Sin más de mi parte, agradezco a todos ustedes por su interés en participar en el evento de hoy, este importante evento de hoy, y devuelvo el micrófono a nuestra moderadora para continuar con la excelente programación que tenemos. Muchas gracias. Many thanks, Ambassador. And I would like now to pass the floor to Mrs. Monica Brevis, Head of the Technical Higher Education Division at the Ministry of Education. The floor is yours, Monica. Thank you. Muchas gracias. Bueno, un placer saludarlas a todas y a todos. Ya fueron nombrados, así que no voy a repetirme los vocativos. Es muy interesante para nosotros, particularmente representando la educación técnico-profesional, tener la oportunidad hoy día de compartir las experiencias de nuestro país con las experiencias de los TEC australianos. Nosotros como Ministerio de Educación tenemos una larga historia de relacionamiento con los TEC australianos a través de iniciativas tales como intercambios, becas técnicos para Chile, y también me gustaría destacar el marco de cualificaciones que hoy día hemos avanzado dando pasos robustos y es muy similar o tiene varias similitudes con cómo funcionan en Australia. Así que para nosotros, todas las experiencias que podamos hacer y todo el intercambio que hoy día podamos desarrollar en estos webinars va a resultar muy relevante para las comunidades educativas, de centros de formación técnica, institutos profesionales que nos acompañan. Además, en esta mesa tenemos representantes de instituciones privadas a través de Vertebral y de los centros de formación técnica estatal, política pública que hemos estado implementando con calidad y pertinencia regional. Para nosotros como gobierno es un eje prioritario el fortalecimiento de la educación técnico-profesional. Hemos trabajado durante
3 años con acciones que permitan fortalecer el desarrollo territorial, que permitan fortalecer las redes de articulación, que permitan fortalecer la articulación a través del marco de cualificaciones y la vinculación con los sectores económicos a través de los consejos de competencia, que también hemos aprendido de Australia. Y hoy día poder hablar de los aprendizajes que hemos tenido durante esta pandemia me parece una oportunidad también muy valiosa. Así que espero que tengamos más intercambios de esta manera. Hoy día estos medios virtuales así lo permiten. Si bien es cierto, tenemos diferencias horarias, pero podemos estar en este horario conectados en distintas latitudes. Así que agradecer la instancia y feliz de acompañarlos el día de hoy y disfrutar todo lo que nos van a presentar durante las ponencias. Many thanks, Monica. And passing the floor now to Juan Pablo Guzman, President of Vertebral and Rector CFT EP Santo Tomás. Thanks. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a todos quienes han trabajado arduamente por organizar esto y lograr reunirnos a todos. Se han dicho varias de las cosas que yo quería destacar. Ahora, más en el tramo personal, creo que lo único que le da sentido a la crisis que ha vivido todo el planeta es una oportunidad de aprendizaje y de desarrollo importante. Todos nosotros en el contexto de Vertebral, y me consta que también en los CFT estatales, Manuel nos acompaña, estamos claros de que lo que ha ocurrido genera una plataforma de aprendizaje y abre una serie de oportunidades de desarrollo para hacer mucho más y mejor. En ese contexto, tener la oportunidad de compartir con los TAFEs y con todo lo que Australia significa en educación superior técnico profesional, a quienes, ¿por qué no decirlo?, miramos con bastante admiración e inspiración. Mónica resumió muy bien todo lo que aprendimos cuando fuimos, no sé si te acuerdas, Mónica, el 2018, si no me falla la memoria, a Sydney, a Melbourne, y tuvimos tantas y tan ricas conversaciones con todos ustedes. Y nada, hoy uno ve cómo los lineamientos de desarrollo de la educación superior técnico profesional en Chile siguen bastante esas líneas. Así que, de nuevo, en ese contexto, para nosotros tratar de exprimir esta experiencia de la pandemia, sus oportunidades y sus desafíos con gente de primer nivel como ustedes es una tremenda oportunidad. Así que, nuevamente, muchas gracias y encantado de participar. Wonderful. Many thanks for these words, Juan Pablo. I would like to pass the floor to our final speaker for these opening remarks, Manuel Farias, President. He was the president of CFTech, the Association of Public Technical and Vocational Centers in Chile. Manuel, the floor is yours. Muchísimas gracias por la invitación y por ser parte del grupo organizador de este seminario y del próximo que va a tener lugar dentro de una semana más. Importante es advertir que la educación no solamente se trata del aprendizaje o del recurso tecnológico o efectivamente del equipamiento, de la infraestructura que pueda tener, sino que se trata principalmente de relacionarse. Y esta experiencia que estamos teniendo hoy, que además permite que no solamente nosotros, sino que además los rectores, rectoras, nuestros equipos técnicos a lo largo del país tengan la posibilidad de asistir a esta conversación, evidentemente es un ejemplo y una muestra de ese relacionamiento que queremos con distintas experiencias exitosas en el mundo. Indudablemente Australia es un referente y un modelo a seguir. Ya lo han expresado previamente respecto del marco de cualificaciones. Mónica lo señalaba, digamos, muy adecuadamente. Y a partir del marco de cualificaciones surge un camino a seguir que tiene que ver con
la correcta implementación del modelo de formación por competencia, de evaluación por competencia, de los aprendizajes basados en proyectos, en desafíos. Y evidentemente ese es un camino que, junto con la articulación de todo el sistema educacional y del sistema de educación técnica, vinculado, ¿no es cierto?, a las necesidades y oportunidades que también el mundo productivo le ofrece a la educación, puede perfectamente permitir ir generando círculos virtuosos que hagan que nuestra educación técnica en Chile vaya avanzando decididamente y en forma maciza hacia tener un sistema robusto, como se ha mencionado. Muchísimas gracias en nombre de todos los rectores y rectoras que a lo largo del país están visitando esta página, este seminario, y también la de sus equipos técnicos. Many thanks to all our speakers and to our attendees as well. We have already 68 participants today, which is great to see. So now I would like to suggest that we move towards and launch the first session that we have planned for today, and which focuses on exploring current challenges and opportunities for the Chilean and Australian TVET systems, given the COVID-19 pandemic and more. So Craig Robertson, CEO of TAFE Directors Australia, will be presenting the findings of and the experiences of the Australian TAFE network. So Craig, please you have the floor, and this will be followed by a panel discussion. So Craig, the floor is yours. Thanks very much, Eva. And if I could just confirm that the PowerPoint is being displayed? Yes, all good. Good, thanks very much. So greetings, everybody. It's fantastic to be joining you from across the other part of the globe. And it's a real delight to be sharing in this way. I'd really like to be able to thank our distinguished visitors for those opening remarks. It's really sets a really good foundation for what we could do post-COVID in terms of collaboration and cooperation. You know, in some regards, it will be interesting what will happen once the world does recover from COVID, and we do know that's quite an uncertain period of time. But what we do know, bizarrely, is that we are potentially closer, albeit virtual. And it will be interesting how that changes the way that not only that we work individually, but as we work as organisations, but equally how supply chains will work in particular ways. And I guess that's really the big challenge that is facing all countries around the world, because the pandemic hasn't been selective. It's gone right around the world. And so there is an interesting change that we think will come. I must say, though, looking out the windows of some of the presenters, there is a bit of me that says, gee whiz, I would like to be over there in Chile doing this face-to-face. Maybe at some point down the track, we'll get that opportunity. I also make a presentation and greetings to you from another organisation that I'm associated with, the World Federation of Colleges and Polytechnics. We're a network of associations, individual institutes like TAFEs, community colleges and the like around the world. And I do want to mention to you that in hopefully June 2022, we're reconvening our Congress in San Sebastian in the Basque Country. So we'll make sure that information gets out to you. We'd love to be able to see you there. What I'm going to talk through is what's been the impact of COVID in the Australian TAFEs, and what some of those lessons have been. So towards the, I'm just now trying to make my, there we go. During the middle of last year, we surveyed our TAFEs, who of course were in the middle of different stages of lockdown,
different stages where students who would normally come onto campus are obviously not able to come onto campus, but still needed to continue on with their training. Of course, in the TAFE world, in the technical education and training world, which is really characterised by hands-on learning and acquiring skills and craft, that presents somewhat of a challenge to help students continue on with their training whilst at home. So we went out and surveyed our TAFEs. Essentially, the timeline was that in March and April 2020, there was initial response, particularly when state borders were closed and international borders were closed. And from March to April last year, TAFEs moved to online delivery. Now, when we use the term online, sometimes that could be a fully online training experience. Sometimes it could be a virtual connection similar to what we're doing now. And then from mid-May, there was easing of lockdowns and the like. Nevertheless, most TAFEs and most training institutions and most universities in Australia made the decision that they would continue training students from home. Then, of course, as most parts of the world have experienced, there have been subsequent waves of breakouts of the virus, which has then forced other close downs. And then since November, we've sort of been getting back to normal. The beginning of this year was a return to normal operations, although there are still many universities and many TAFEs that are probably selective in terms of still offering some courses online so that they reduce the traffic of students through the TAFEs. So it would be very fair to say that 2020 has been a completely unprecedented year in terms of TAFE delivery and TAFE operations. And no doubt that's accords with what has been your experience as well. So we obviously know that 2020 was a major disruptor. The option of face-to-face with social distancing in place and online delivery has been one of the 4 reasons that you could leave home. So there was various rules that were in place about what a student was able to do. But really what has been required is a sense of flexibility, both from our TAFEs and from our leaders and from our teachers, in being flexible in 2 areas: to be able to respond to certainly changing circumstances, but also flexible in how they deliver their training and conduct assessments and the like. What we have found, though, is that our curriculum, which is obviously takes longer to change and adapt, has slightly been slower in being able to keep up with sort of the changing circumstances that learners and TAFEs have faced. And maybe that's a lesson for us looking down the track. Here's a quick rundown of sort of some of our responses. In essence, they were the government's identified a number of priority courses to really assist economic and social recovery. There was a first line of response, and this was directed to courses enabling individuals to return to their workplaces under COVID-safe rules. So there was a quick reaction, getting a training response out into the economy more broadly. That was around infection control, food safety. Our health system moved to telehealth. You could get a doctor's appointment over the telephone. So there need to be changes in processes for there. And a general uplift in people, well, if I'm going to go and do a lot of my learning online, we needed to be able to make sure they had those skills to be able to do that. Then, of course, we need to be able to make sure that our frontline industries were able to respond to the surge in demand that was caused by COVID. And these went to the areas that typically vocational education and training, or the TAFE service. That's around community services, because there was disruption in the community, disruption with in households and the like. Clearly nursing,
Mental health, there was a rise in mental health cases. Clearly, early childhood education went through quite a bit of disruption because we did want to have children in childcare during that time. And of course, transport and logistics, what's the thing that keeps the economy going is making sure that we could get all of the required goods distributed across Australia. You can see that we are a wide, big land, as opposed to you, which is a tall but narrow land. We probably share logistics challenges. And then we wanted to be able to make sure that we looked at courses that continued to create our economic growth, and they go into areas like building and construction, agriculture, cyber security, and the like. So we went and talked to our TAFEs and we asked them how had they managed to convert their courses to virtual delivery, and we ended up with 4 types. There were those courses that were clearly already delivered online and prepared to go online. There were those that were suited to digital delivery, but they just needed to be adjusted in some way. There was a group that were called digitally challenging. And what we're meaning by that is the course elements were challenged to be able to deliver in a virtual sense, or in fact, the teachers in those particular industry areas, because it wasn't really their background, potentially didn't have that skill to be able to convert to virtual delivery. And then there were those that were just really in the too hard basket. We call them digitally limited, where it was really too difficult for even some elements of the course to be transition to virtual delivery. And in Australia, we would call them mainly our trade qualifications in building and construction, you know, where you're really acquiring a craft and the like. What we discovered that there was only about 19% of the 1,200 programs delivered by TAFEs had some form of digital delivery. So most courses needed high levels of adaptation. What was really amazing, though, is the way that the TAFEs were able to adapt in a number of ways. Within weeks, many TAFEs were offering free courses. These were short courses that were online, and they were particularly targeted to those people who were at home and wanted to keep up with their learning. But the important thing out of that is it wasn't continuing students, it was new students who had the offer from these TAFEs to say, well, if you're stuck at home, here's a chance for you to learn. So one of the really interesting things that's come out of COVID for us is new people coming into vocational education and training. And that is really satisfying for us because we're seeing that people are seeing TAFE and vocational education and training as a really good stepping stone or platform to get themselves back into work or to build their career. Let's have a bit of a look at what sort of happened across those 4 categories. And I'll go through these reasonably quickly. So what you can see from these diagrams here, and remember, these are trends. They are not really hard and fast data because things were moving so fast during 2020. So this is an indication of sort of trends. So this shows you on the left there, the average amount of each course type in TAFEs. So you can see there was some that was on the left there that were digital already. Digital suited was roughly 35%. Digitally challenging was over 30, it was just under 35%, and digitally limited was around between about 12%. So you can see an interesting profile of the courses that fit into each of those categories. And then the amount of each course type moved to digital. So despite that differences in the complexity and being able to change, you can see across digital already, digitally suited and digitally challenging, there was quite a significant amount of each element of each courses that was able to be moved to digital delivery.
And of course, the one that was digitally limited, you'd expect that, of course, TAFEs made the decision they would not adjust those ones. One of the interesting things that came out of this experience, and I hope it's been a similar experience for technical colleges in Chile, is many teachers surprised themselves about how they were able to adapt to virtual learning. Many TAFEs have come to us and said, you know, we had a 5-year program about bringing our courses with more blended learning, more connected learning, better use of technology. Well, and their biggest concern was the capacity of the and the willingness of the teaching staff to acquire those skills. Well, in essence, most staff have acquired some of those skills out of necessity in the first instance, but really out of serving the needs of students. And so that's been really one of the interesting cultural changes that we've seen through our teaching staff. Then in this one is the proportion of each course type moved to digital. So what you can see, of course, digital already close to 100%. And you can see that that sort of percentage declines as the level of complexity arises. And of course, on the right-hand side is the number of days that it took. But we're even in digital limited, where it was tried in a couple of the cases, really within a period less than a month, people were able to adapt their training in some particular way. And this underpins what I was saying earlier on about really how the teachers have surprised themselves in terms of how they've managed to go through and change the way that they teach. In this chart, we're simply saying these are the factors that have sort of limited or constrained the ability to move to some form of connected learning. And they vary across each of the course types, of course. Some of it was the readiness of the student cohort. And I think one of the messages that we have received here in Australia, there is still a large proportion of our population who either have difficulty with internet or broadband access, or have difficulty having the devices, or actually have difficulty working with those devices. We often think that we are all adaptable because we all work on our mobile phones now, because that's natural for us. But we were surprised to see how much of our general population still had issues in that particular area. The other one, of course, I've mentioned is teacher readiness. The other one is really the amount of knowledge-based or theoretical learning that is embedded within a course. Often if there's a little amount and there's more practical hands-on work, that makes it more difficult. And really, we have some of our qualifications where practical demonstrations are mandated as part of the course. So you can see here the ways that those different elements played out. Let me just here. The teacher experiences, as what I've said, teachers really surprise themselves, have really had an uplift in their confidence, and it's really important that we try to leverage off that going forward. What we made sure, and this is the benefit of our TAFE network, which is really, some of our TAFEs have 100,000 students, 20,000 students, so that they are big entities. So a lot of those teachers were supported through by content area experts and online experts in terms of content design. A lot of the technology areas were busy helping teachers figuring out how to use the technology and the like. So again, one of the real benefits of the TAFE network is they're able to really leverage their internal expertise. The student experience was quite common across the TAFEs that we surveyed. And this chart here really shows what were the barriers. So one was access to the appropriate device, as I was mentioning. One was
now that they're at home and they had household and childcare responsibilities, actually them finding room to study, both in time and in location, was a challenge for them. And the other element out of all of these was a preference for in-classroom learning because of the social dimensions of learning. I think one of the important messages out of this, a lot of people come to TAFE because they want to learn with other people. So we think one of the messages for us is there's a limit actually of how much we can do with online learning. These were the issues that we faced in terms of administration, particularly around ICT support for teachers and loaning out equipment, because as I said, some students didn't have the right equipment, and one-on-one support for students, especially those identified as vulnerable. In Australia, our TAFE system works across a whole range of households on a whole range of people. Some of them were particularly disadvantaged and were quite stressed by the lockout. And so we had to try to put into place online support and student counselling services, really to help people through the disruption caused. Here is a sense of whether we did micro-credentials, full qualification, skill sets, or short courses. And on the right were the key areas of training. That was in community services, communication technology, early childhood, building and construction. So we managed to keep most areas of our training up and underway. What is it that we need to be able to do as a sort of a lesson going forward? From the TAFEs, they all realise they need to improve and centralise resources to help teachers. They needed some increased flexibility in terms of program design and delivery. Student engagement is still critical. You just can't, in an online world, just think that the student is going to survive just on their own. And therefore, we need to be able to improve staff capability in order to be able to move into a new world. We think the future is going to be a blended model. One of the key things that's come forward to us is that students are really keen to come back onto campus because they enjoy that social life. But now that they've experienced the flexibility of what they can do, they will probably want a blend. And so our TAFEs probably need to change around that as well. And so what are our lessons? This is in terms of course delivery. Adaptation was quick, but it wasn't complete. Face-to-face skills delivery still remains critical. We need to improve our online resources to really supplement face-to-face delivery. And really work is continuing on how best to transfer what I mentioned earlier on, our really difficult courses, which we call our trade courses, to online. I'm going to skip the next two slides because you can see them. It's really around what has been the lessons learned for teacher digital literacy, and then also the student experience. The questions that then come to us, how do we quality assure online delivery? And will the current flexibility that we've all had to put in place, can we make sure that our regulation system, our qualification design and our accreditation systems can have some flexibility after COVID? And really we've seen there is now an appetite for micro-credentials and other forms of short courses, and there may well be a growth in those areas. If you are interested in accessing the report, and we can make that available that's available on our website. And so it's been 2020 for us, as I'm sure it has been for you, has been an incredible year. Like Hugh, we probably came into 2021 thinking things might start to return to normal, but I suspect 2021 is still going to be a year of disruption. And so it's got to be a year that we need to continue to learn off each other and share with each other so that we're really ready to springboard into 2022 and beyond. And on that note, I'll thank you and then pass back to Eva for the panel conversation. Thank you.
Thank you, Craig. And also just flagging, so yes, we will circulate the link to the report to all the participants. Also flagging that we have developed some videos about providing an overview of the Australian TVET system, just to provide you with some context. So I think that has been circulated, but we're happy to send it through as well. And just a shorter video on TAFEs and who we are and how we work. So just flagging that as well. Another quick topic before jumping into the panel session, another note is that we will have a second session next week, where we will delve into some of the topics that Craig has raised further with one of our biggest TAFEs, TAFE Queensland, sharing their experiences on how they transition online, the upskilling of trainers for online delivery, etc., etc. So hopefully you'll be able to join us for that as well. And I was about to say that we've had a swap between translation channels between Spanish and English, but I think it's just swapped back. So let me double check. I was suddenly the Spanish translation came into the English channel that I was listening to. So hopefully people who lost their Spanish translation saw my note. So it seems like all has been fixed there. So wonderful. Thanks very much, Craig. And I will then now pass the floor to Hernán Arañeda, who's the manager of the Human Development Center of Fundación Chile, to facilitate the panel discussion and call up the speakers for this part of our session. Over to you, Hernán. Muchas gracias, Iva. Bueno, hemos escuchado una presentación muy interesante. Estaba pensando que el título que le hemos dado a estas reuniones tiene que ver con desafíos y oportunidades de innovación. Quizá deberíamos guardar para el final de la reunión si podemos hablar de oportunidades de innovación y cuáles son. Pero es un agrado estar con este panel. Tenemos representantes del Ministerio de Educación y de las instituciones. Esta es una sesión por invitación, así que me imagino que todos ustedes se conocen bastante, así que voy a hacer unas presentaciones bien generales. Juan Pablo Guzmán es presidente de Vertebral y como se dijo también, ¿no es cierto?, rector de IP Santo Tomás. Tenemos también a Manuel Farías, que es rector del CFT estatal de Coquimbo y presidente de la asociación que agrupa a los CFT estatales. No sé exactamente, ahí nos podrás contar cuándo nació, pero está en una etapa todavía inicial. Y tenemos el agrado también de tener con nosotros a Siu Yin Andreani, del Ministerio de Educación. Ella es coordinadora de Cooperación Internacional y Pasantía de la División de Educación Superior Técnica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos dos paneles. Este es el primero, ¿no es cierto?, después de esta presentación de Craig. Después va a haber otra presentación de Craig en otro tema de la evolución del sistema técnico australiano y el vis a vis con Chile, que va a ser muy interesante. Pero ahora estamos concentrados en COVID. Entonces, la pregunta general, y ahí quería pedirle a Juan Pablo que partiera, después a Siu Yin y después Manuel, que nos diera una visión global, tomando algunos de los temas que ha planteado Craig en su exposición. Él planteó una capacidad de respuesta bastante rápida para desafíos poco conocidos, en fin, y una serie de medidas que fueron tomando. En la última parte, que él fue muy estricto con la hora, así que no nos mostró, pero en las slides sobre la experiencia del estudiante, la experiencia del docente y la experiencia de la institución, muy importantes todas. En el caso de los estudiantes, lo menciono, se plantea el tema del engagement o en términos más extremos, si ustedes quieren, la retención, que posiblemente es un tema que también haya afectado de alguna manera a las instituciones acá. Entonces, hay varios elementos ahí interesantes que ustedes comenten. Juan Pablo, tienes 8 minutos para hacer tus comentarios. Muy bien, muchas gracias. ¿Se escuchan, no es cierto? Perfecto. Gracias a Craig por la interesante presentación. Son varias las ideas. Nosotros, desde Vertebral, eminentemente instituciones
de carácter privado, autogestionadas, recibimos un shock bastante importante de la pandemia. La coincidencia del inicio o de la aparición de la pandemia y sus efectos masivos con el cierre del proceso de admisión, yo creo que fue, en el caso nuestro, una triste coincidencia. Recibimos un impacto inicial, la retención de alumnos del año académico 2019, es decir, el previo a la pandemia, registró una caída de casi 3 puntos porcentuales, llegando en las carreras cortas de CFT, 2 años y medio, 5 semestres, al 67,8%, lo que es un retroceso lamentable y que contradice cualquier tendencia. En cuanto a la matrícula total del sistema de educación superior chileno pregrado, disminuyó 3,6%, pero las carreras CFT e IP, es decir, las carreras técnico-profesionales, disminuyeron un 9,5%. Con esto pretendo reflejar que la severidad del impacto ante la emergencia de la pandemia y la rápida adaptación del sistema no fueron suficientes para contener lo que estaba ocurriendo y dar todas las certezas necesarias. Quiero destacar que la respuesta del sistema fue muy buena en todas sus instancias. En general, todas las instituciones, y yo creo que los reguladores también coinciden con eso, están orgullosos de cómo se adaptó el sistema. Tecnológicamente respondimos todos muy rápido, pero hubo un daño inicial porque en el mes de marzo y abril la adaptación que se estaba produciendo no fue simultánea al desafío. Bueno, hubo una serie de esfuerzos con tal de dar continuidad a la prestación de servicios educativos por parte de las casas de estudio. Reitero, estamos partiendo el año académico. Acá no había avance, no teníamos actividades y muchos estudiantes no nos conocían, los estudiantes de primer año. Primer desafío entonces, involucrarlos en lo que es una institución de educación superior, darles ciertas herramientas y darles ciertas certezas. Ya el salto a la educación superior es un trauma, por decirlo así, y teníamos entonces que además darle las herramientas y las certezas para iniciar. En general, la adaptación de las instituciones técnico-profesionales fue de clases a distancia por videoconferencia con apoyo, fuerte apoyo de aulas virtuales, que se fue incrementando a lo largo del desarrollo del año académico. Pero insisto en que fue la transmisión de la misma clase que nuestros estudiantes iban a tener mediante videoconferencia, metodológicamente adaptadas en base a capacitaciones que se hicieron rápidamente a todos los cuerpos docentes, pero cada profesor desde sus casas, en contextos propios, tuvo que ir haciendo este esfuerzo. Llegando a este punto, uno no puede no destacar la enorme voluntad que existió en los cuerpos docentes para hacer propio el desafío de sacar adelante el año. No tuvimos una estampida de desistimientos de docentes que estaban comprometidos con sacar adelante las cosas, y tampoco de los estudiantes que iniciaron. Todos quisieron hacerlo y pusieron mucho de sí mismos. Para poder también hacer esto, los problemas de conectividad son los mismos y probablemente más severos que en Australia. Yo me atrevería a decir que cerca del 25% de la matrícula técnico-profesional recibió apoyos de conectividad otorgados por las propias instituciones. Se hizo a través de abonos en los planes de telefonía celular de los estudiantes. Durante el desarrollo del semestre, ya una vez que se logra montar una plataforma y se activan las actividades académicas, sin duda que se priorizaron los componentes teóricos tratando de avanzar y ganar tiempo, contando con que la pandemia iba a ser bastante más corta de lo que en definitiva fue. Entonces, la modalidad o la estrategia para abordar el problema fue evolucionando durante inicialmente mucho componente virtual, teórico, y a continuación tuvimos que ir incorporando simulaciones, virtualizaciones, módulos de aprendizaje particulares para avanzar en las partes técnicas en la mayor medida posible. Por supuesto, también tuvimos que depurar contenidos y objetivos de aprendizaje prescindibles para fortalecer aquellos más críticos. El uso de instalaciones, por las características de la pandemia y cómo evolucionó dentro del país, fue bastante difícil. Muchas se mantuvieron abiertas, dando acceso a laboratorios, pero en la práctica
clases normales no tuvimos durante el año 2020. Sí se logró hacer una etapa de transición hacia septiembre del año 2020, en la cual con aforos especiales y una serie de protocolos se pudieron realizar actividades prácticas. Ya lo dije, la simulación y la virtualización tuvo que ir apareciendo y con experiencias bastante exitosas. Y también, ¿por qué no decirlo? La ejecución del año académico se postergó hasta el año 2021. De hecho, aún a esta fecha hay ciertos objetivos de aprendizaje del año 2020 que estamos terminando de implementar. Clave en todo este contexto y desafío que enfrentamos, tú, Hernán, me cortas cuando se me acaba el tiempo, la flexibilidad regulatoria que se generó y la autoridad supo generar en el momento adecuado. La tesis de la fuerza mayor permitió a las autoridades admitir y apoyarse en la autorregulación o la capacidad de reacción de las distintas instituciones para proveer los servicios educacionales de la mejor forma que estimaran posible. Tal cual, nos pasaron de alguna manera el problema a nosotros como instituciones privadas para resolverlo y nos dieron esas facultades, pero acompañado de una fuerte supervisión y fiscalización que a las instituciones que salimos sorteadas, me consta a mí porque lo viví directamente, nos significó un peso, pero también un aprendizaje y una oportunidad muy, muy valiosa. Entonces tuvimos una combinación de flexibilidad y libertad con fiscalización y rendición de cuentas que yo creo funcionó muy bien. En cuanto al sistema de aseguramiento de la calidad, que también es crítico, no se interrumpió, siguió actuando y con una perspectiva bastante amplia, muy dialogante, muy observante de lo que estaba ocurriendo y hacia fines de año reaccionando y activándose para no interrumpir los procesos de mejora y de certificación en las instituciones. Así que yo creo que eso también funcionó razonablemente o bastante bien. Creo yo que fue clave la coordinación de las distintas instancias de regulación y aseguramiento de la calidad en lo que llamamos ahora el SINASES, que es un hijo de la nueva ley de educación superior y de la nueva institucionalidad. Craig, respecto a tu presentación, uno ve infinitas similitudes y aprendizaje. Yo creo que hay mucho. Yo quisiera destacar algunas cosas que a nosotros nos preocupan. La evaluación de los aprendizajes en la modalidad de telepresencia, sin duda que es un tema para el cual hay que estar tecnológicamente preparados y las bajadas concretas de los programas de estudio tienen que estar diseñados en conciencia a esa necesidad. A todos, creo, nos pilló, a todos quienes hacemos docencia presencial, obviamente los online estaban previamente preparados para esto, pero nos pilló y resultó un desafío importante. Caímos en la tentación de darles muchos trabajos en grupo a los estudiantes para asegurarnos de que interactuaran, de que no perdieran la vida, pero sin duda que ahí se diluye el aprendizaje y el aseguramiento de la calidad puede verse seriamente comprometido. Yo creo que vamos a tener que ver data de qué es lo que ocurrió en definitiva con los aprendizajes, especialmente en el caso de Chile, porque no lo hemos dicho, pero la crisis partió en 2019 con un contexto social que complejizó incluso el cierre del año académico 2019. Entonces vamos a tener cohortes que prácticamente van a tener 24 meses de interrupción o interferencia. Parece que estoy en nada, así que no quiero latear más de la cuenta. No, está perfecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchos puntos importantes retomar. Quizás para el intercambio de Chile con Australia, por ejemplo, las evaluaciones de aprendizaje, un tema que Craig va a comentar posteriormente y en la próxima reunión. Xiujin, adelante, por favor. Cuéntanos cuál ha sido la respuesta desde el Ministerio de Educación, desde la visión del Estado a la situación que han enfrentado las instituciones de educación superior técnica. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy día. Muchas gracias a Australia por esta instancia de intercambio. Bueno, sí, efectivamente, con el escenario ha sido muy complejo y con la expansión del COVID, ¿no es cierto? Hemos evidenciado que desde el año pasado todas las instituciones de educación superior suspendieron clases, pasando a activar planes de enseñanza a distancia. Eso implicó un esfuerzo enorme de inversión, capacitación
dedicación de los funcionarios y también de los profesores en todo el país, y eso es una realidad mundial, ¿no es verdad? Y por supuesto que la formación técnico-profesional, especialmente frente a un desafío mayor en el sistema de las clases remotas, debido a su naturaleza eminentemente práctica. Bueno, y el Ministerio de Educación adoptó medidas en contextos de pandemia. Vi en la presentación de Craig también que hay algunas medidas bastante similares del gobierno australiano. Por ejemplo, en cuanto a beneficios estudiantiles, el Ministerio, la Subsecretaría de Educación Superior, además de extender el FUAS, el periodo de postulación el año pasado, que es la plataforma, no es verdad, con la que contamos para la postulación a los beneficios de la educación superior, lo que permitió sumar a 100.000 postulantes más al proceso. Se abrió un proceso de apelación en el cual 11.900 jóvenes ingresaron. Por lo tanto, 9.600 actualizaron su situación con respecto a la postulación. Se realizó un acuerdo con Google para acceder de forma gratuita a la plataforma de Google Classroom para aquellos planteles que no tenían este tipo de herramientas. En ese caso, 10 casas de estudio solicitaron la plataforma para apoyar a los procesos educativos. También tenemos, como ustedes saben, el Fondo de Áreas Estratégicas, que permitió financiar proyectos de universidades, pero también de CFTs y de IPs, que estaban enfocados en la mejora de la calidad, y se priorizaron proyectos que presentaran mejoras sobre la educación a distancia, de manera que pudieran potenciar o desarrollar proyectos en formación virtual, por ejemplo, y en suma fue un aporte de casi 9.000 millones de pesos. También se realizaron en realidad fiscalizaciones a las instituciones. Al Ministerio está muy preocupado porque en este contexto las instituciones puedan impartir de manera adecuada sus procesos formativos, y la Superintendencia de Educación Superior inició un plan de fiscalización sobre la forma en la que se estaban aplicando la formación a distancia por parte de los planteles. Y también se está analizando y revisando las denuncias de los casos donde los estudiantes han presentado algunas dificultades y han presentado algunas denuncias. También se activaron algunas herramientas de ayuda, por ejemplo, en formación técnico-profesional, la plataforma Aprendo en Línea, que es una plataforma, bueno, para la educación media técnico-profesional, pero permite también acceder a las instituciones de educación superior que compartieron recursos con la plataforma. Se organizaron acciones de colaboración, tanto a nivel nacional como internacional. Les puedo comentar que a nivel nacional se realizaron convenios con instituciones de educación superior para que éstas entregaran recursos digitales al Ministerio y nosotros poner al servicio estos recursos digitales para docentes, que en el fondo se vieron beneficiados para apoyar sus clases online. Se pusieron a disposición 160 manuales, guías, contenidos de manera gratuita para los profesores. Bueno, y a nivel internacional les comento que el Ministerio cuenta con una serie de acuerdos de colaboración internacional en materia de capital humano técnico profesional, acuerdos que por supuesto utilizamos para la beca Técnicos para Chile, pero en esta ocasión realizamos una alianza de cooperación internacional con 2 de nuestros socios más antiguos y de habla hispana. En este caso están incluidos el Instituto Tecnológico de Monterrey, de México, y la Viceconsejería de Formación Profesional del Gobierno del País Vasco en España, y con ellos realizamos esta alianza de cooperación, en la cual nos proveyeron de material pedagógico que nos ayudó en la implementación de un sistema de apoyo online también, y también a través de charlas para docentes y, bueno, y para todo tipo de instituciones, también pensando en todo el sistema, ¿no es cierto? Subsistema universitario y subsistema de educación técnico-profesional, donde han participado más de 1.800 personas, y también en conjunto hemos realizado capacitaciones certificadas para docentes y directivos de los CFT estatales. Muchos de que están presentes en esta conferencia han sido alumnos de estas instancias de aprendizaje. Bueno, el Ministerio también está consciente del problema socioemocional que se está dando en los estudiantes y en los docentes de la educación superior. Y por esto hemos tenido el especial encargo de organizar una serie de charlas o conferencias
online sobre contención socioemocional. Bueno, para docentes, directivos y estudiantes, en las cuales han participado expertos que nos han mostrado sus experiencias y buenas prácticas nacionales e internacionales. Uno de estos seminarios se realizó el año pasado, más o menos en esta fecha, y el segundo seminario o ciclo de charlas online está en pleno desarrollo. También hemos incluido sesiones sobre nuevos modelos de enseñanza en pandemia, y hoy en día esas sesiones queremos enfocarlas también en las lecciones aprendidas y en buenas prácticas que han surgido tanto en instituciones chilenas como extranjeras. Bueno, y por último comento el plan de retorno a clases. Como comentábamos anteriormente, la formación técnico-profesional ha sufrido particularmente con esta pandemia y con la falta de, ¿no es cierto?, de presencialidad en las clases. Entonces se ha organizado un plan de retorno flexible y seguro. Flexible porque depende, ¿no es cierto?, de la fase en la cual nos encontremos, y seguro también porque estamos en coordinación con el Ministerio de Salud para elaborar todos los protocolos de retorno. Eso es lo que les puedo comentar por parte del Ministerio. Perfecto, muchísimas gracias, Sujin. Manuel, cuéntanos tu experiencia desde los CFT estatales. Bueno, muchas gracias. La verdad de las cosas es que si uno revisa, digamos, el 18 de marzo, ¿no?, del año 2020, que fue la fecha en la cual se declara el estado de catástrofe, la pandemia, oficialmente, ¿no? Evidentemente nadie, absolutamente nadie, podía prever que el impacto que iba a tener esa pandemia en los procesos educativos en general iba a ser el que tuvo, ¿no? A lo que han descrito, hay un conjunto de otras, digamos, consideraciones que son más bien particulares de cada una de las instituciones. Y efectivamente, esto, digamos, de que nosotros no podemos prever hace que, en definitiva, un concepto aparece con mucha fuerza, que es el de la flexibilidad. Cómo los sistemas educacionales tienen que transitar desde estructuras rígidas, a veces no por querer, ¿no?, sino que porque a veces las normativas, porque la regulación hace que las instituciones se rigidicen. Entonces, ¿cómo hacemos precisamente para que también los sistemas que supervigilan, para aquellos que supervisan, ¿no es cierto?, evidentemente también comprendan que la educación debe tener un criterio de flexibilidad, ser adaptativa para los distintos entornos cambiantes? El COVID es uno de ellos, pero también, como lo mencionaba Juan Pablo, el estallido social fue otro, también eventualmente en algunos casos pudieran ser crisis ambientales, en fin, cualquier cantidad de cambios, ¿no?, que surgen, a veces muy localizados, hacen que las instituciones tengan que tener evidentemente la mirada, ¿no es cierto?, desde aquel que supervisa hacia aquellos que desarrollan esta labor educativa, de la aplicación de la flexibilidad y la supervisión. Esa es una discusión que yo creo que es posterior, porque es parte un poco de las reflexiones a las cuales nos invitaba Hernán al principio, ¿no?, respecto de en qué cosas podemos innovar. Pero menciono esto de la flexibilidad porque efectivamente, tal como sucedió en muchos lugares del mundo, todos nuestros programas de estudio en cada uno de los centros de formación técnica del Estado eran programas de estudio presenciales, y de la noche a la mañana hubo que transitar naturalmente hacia una modalidad, digamos, virtual. No porque nosotros quisiéramos, sino que porque el país entró mayoritariamente en una etapa de confinamiento. Entonces, este confinamiento, ¿no es cierto?, hace que nosotros no tengamos además el interés de suspender nuestras actividades académicas, sino que más bien de fortalecerlas y continuarlas. Afortunadamente, la pandemia se declara cuando ya el proceso de matrícula se había, digamos, consolidado. Lo que significó indudablemente una merma, ¿no?, al principio, después del 18 hasta fines del mes de abril, que yo diría que es la media en general del sector. Y evidentemente que esta merma
que tiene que ver precisamente con el temor a enfrentarse a la educación en línea, principalmente por parte de muchos estudiantes. O sea, por un lado tenemos la falta de conectividad, la falta de accesibilidad a un equipo, que es muy cierto, pero por otro lado también es el temor de poder acceder a una experiencia, sobre todo en el caso de la educación técnico-profesional, en donde mayoritariamente los estudiantes pertenecen al 60% de los hogares más vulnerables. En el caso de los CFT estatales, más del 80% de nuestros estudiantes pertenecen a ese segmento. Entonces, evidentemente, la experiencia de aprendizaje online no es cotidiana. Entonces, hay un aprendizaje que no todo el mundo fue capaz, digamos, de asumir, de efectivamente llevar adelante. Entonces, se provocan deserciones no solamente por conectividad o por falta de accesibilidad, sino que también por temor, digamos, a este nuevo mundo, ¿no? Y obviamente ahí las instituciones tenemos que reaccionar, y esa reacción está más bien relacionada con algunos elementos que son el de la retención, ese que es un indicador que todos los años nosotros medimos a partir precisamente de la mantención, de la necesidad de la mantención de nuestros estudiantes en el primer año dentro de la institución, pero además aparecen otros conceptos, ¿no? Que es precisamente todo lo que tiene que ver con el involucramiento del estudiante, con la integración del estudiante en las actividades del Centro de Formación Técnica, que van más allá de asistir a una clase, digamos, a través de videoconferencia o a través, digamos, de una aula virtual, sino que tienen que ver precisamente con cómo estos centros son capaces también de ir asumiendo las distintas dificultades socioemocionales que aparecen, ¿no es cierto?, en esto. Y nosotros esto lo vivimos en cada uno de los centros. Precisamente jóvenes que por su naturaleza y condición socioeconómica no viven solos ni muchas veces tienen un espacio, digamos, adecuado para poder seguir una clase en línea, ¿no? En donde viven en condiciones de hacinamiento, en donde muchos padres de familia que no comprenden esto de la educación en línea piensan que los jóvenes están jugando en un computador y que no están desarrollando su proceso de aprendizaje y por lo tanto son combinados a veces a salir de esa actividad para poder dedicarse a labores que están orientadas a la búsqueda de recursos económicos, que por otro lado también impacta a cada una de las familias. Son situaciones que hacen, ¿no es cierto?, que nosotros no estemos ajenos, digamos, a esa realidad y busquemos estrategias de acompañamiento. Acompañamiento emocional, por un lado, que evidentemente son parte de nuevos servicios que las instituciones de educación superior, los CFT estatales, han ido perfeccionando y han ido provisionando, tal como así se ha hecho, digamos, en Australia, pero bien acompañamientos de carácter económico. Y no solamente eso ha tenido que ver con proveer de recursos necesariamente económicos, porque para nosotros como instituciones estatales, evidentemente se nos hace bastante más complejo, a menos que tengamos aprobados por nuestros directorios becas especiales, pero evidente que eso ha sido bastante más complejo, sino que cómo somos capaces, ¿no es cierto?, nosotros de incorporar desde nuestra consejería a la red de protección social del Estado a muchos de nuestros estudiantes que son estudiantes trabajadores o que son estudiantes, digamos, que han egresado hace varios años de la educación formal y que naturalmente quedaron sin empleo y que hoy por hoy el empleo es la principal, digamos, responsabilidad que ellos tienen frente a su vida y su familia y no tanto la educación. Entonces, naturalmente que ahí hay un esfuerzo de consejería, de apoyo que desarrollan nuestros equipos para poder incorporarlos a esta red de protección social del Estado, digamos, que permita de alguna manera salvaguardar esta condición económico-social, digamos, que está en cuestión. Entonces, nosotros creemos que este año ha sido un año en el cual ha sido de aprendizajes. Ha sido de aprendizaje para nosotros como directivos. Hemos tenido que adaptarnos desde el punto de vista de la gestión de la administración de nuestros recursos, de poder, digamos, ser más eficientes en el uso de los recursos, de poder garantizar y cautelar, ¿no es cierto?, todas las medidas sanitarias, los aforos, y evidentemente eso significa también gestionar, digamos, de una manera distinta los recursos, tanto físicos como materiales y económicos, ¿no?, para garantizar esas condiciones de salud. Evidentemente que también ha habido un desafío para los docentes, como aquí se ha señalado. Muchos de los docentes no tenían competencias digitales y eso ha significado en particular
que esas competencias digitales, me quedan 30 segundos, ese es mi reloj, digamos, de aviso. Entonces, muchas de esas competencias digitales han sido de alguna manera entrenadas, particularmente por cada uno de nuestros centros. Hemos recibido, por cierto, el apoyo del Ministerio de Educación y ese apoyo se agradece. Y hoy por hoy tenemos a más de 300 profesores de nuestros centros desarrollando un programa de certificación de docentes en línea, ¿ya? Que lo estamos haciendo con otra institución de educación superior que pertenece también, digamos, a las instituciones acreditadas, entiendo que a Vertebral. Entonces, se da esta cooperación entre instituciones que tienen, digamos, experiencias más avanzadas, con otros que estamos en desarrollo y que naturalmente, digamos, es parte, ¿no es cierto?, de este relacionamiento que hablábamos. Y finalmente digo que tal vez una de las dificultades, o dos de las dificultades, yo diría que están aquí muy, muy presentes, tiene que ver con esto de los estudiantes, cómo los estudiantes nuestros se adaptaron, cómo salieron de este temor, cómo se incorporaron en el aprendizaje en línea, en las aulas virtuales, y hoy por hoy, cómo también ellos colaboran, ¿no es cierto?, sugiriéndonos nuevas formas de aprendizaje. Por ejemplo, desarrollando clases presenciales desde los talleres, de tal manera de aproximarlos a la actividad práctica cuando, digamos, la actividad presencial tenga posibilidades de llegar. Bueno, afortunadamente eso sucedió y evidentemente a partir del mes de noviembre en adelante pudimos tener esa actividad presencial. Termino diciendo que tal vez una de las cosas más importante, más significativa, más allá de lo tecnológico, de lo que tiene que ver con la gestión financiera, la adaptación de los docentes y los estudiantes, tiene que ver con cómo hemos sido capaces también de modificar o de ajustar nuestros modelos pedagógicos, nuestros modelos educativos. Porque por ahí, muy bien lo señalaba Juan Pablo, lo más importante de nuestro proceso educativo es el aprendizaje. ¿Cómo garantizamos el aprendizaje? ¿Cómo garantizamos la calidad de los aprendizajes en pandemia? Está señalado por la UNESCO que en pandemia se pierde aproximadamente el 15% de las competencias que se habían venido desarrollando de manera presencial. Lo mismo sucede, ¿no es cierto? También lo señalan otros informes en aquellos casos de estudiantes que salen a vacaciones, digamos, y también pierden aprendizaje. Bueno, el desafío hoy es cómo hacemos para que la educación, digamos, híbrida, online y presencial no solamente no tenga esa brecha, sino que efectivamente también tenga la capacidad de superar la condición de aprendizaje que nosotros hemos tenido. Muchas gracias, Manuel. Bueno, este seminario súper condensado, así que vamos a dar paso a la siguiente exposición de Craig y comentarios también de parte de nuestro panel. Pero un brevísimo conclusión. Entonces, definitivamente, la pandemia instala situaciones y necesidad de dar respuestas innovando. Entonces, hemos escuchado tanto en la presentación de Craig como en la de nuestros colegas de Chile, la necesidad de innovar en materias regulatorias, el tipo de relación que establece, ¿no es cierto?, en este caso el Estado con las instituciones, por supuesto, los ámbitos de los modelos pedagógicos, las adaptaciones curriculares, en los modelos de desarrollo docente, en esto último que destacó mucho Manuel, también Craig lo señaló, ¿no? Que es como esto del viaje del usuario, ¿no? El estudiante, si lo vemos como un usuario del sistema, y la necesidad de acompañarlo, de acogerlo, particularmente, como decía Juan Pablo también, la experiencia bastante desilusionante de empezar tu educación superior de esta manera, digamos. Entonces, la verdad es que son muchos desafíos y quizás un punto de reflexión es que quizás muchas de estas cosas nos van a servir para ese momento en que volvamos a esa especie de normalidad, ya no sabemos que no es la misma, pero que son aprendizajes que nos han permitido repensar mucho la forma de trabajo hasta ahora. Bueno, quisiera agradecerles esta primera vuelta. Estamos un poquito atrasados, pero vamos a buen tranco. Así que damos paso entonces a la segunda sesión. Adelante, Iva. Thank you, everyone. And I'm now going to give a very short presentation on what does all this mean for the future. And Eva, I'm just confirming that the slides are showing there. Yes. Unless I hear otherwise, I'll assume that they are there. Yes. Okay, thank you.
Yes. Now I'm needing my slides to progress. There we go. This is, many people have reflected on 2020 as what will be a year and an impact that will change our way of life, change the way that we produce goods and services, and in fact how the world will engage in each other in terms of trade and diplomatic relationships and the like. And that is certainly the case, and we will think about sort of what will be big epoch change that will occur across the world. And we probably need to think the same about what will be the big step change that we will experience in technical and vocational education and training. This chart here is simply showing what happened in Australia from the mid-1980s to this present day in terms of the structure of our TVET system here. In the 1980s, Australia was a protected country where we didn't trade, but we made decisions that we would open up and become a trading nation. So in fact, people's jobs were not as secure as a result, because if a good or a service could be brought in from offshore at a cheaper rate, well then why wouldn't you do that? So the Australian workforce had to be able to adapt. And essentially that was the start of the competency-based, industry-driven training system in Australia. And what was the mix of public and private training institutions and a use of that blend of learners, that blend of teaching institutions that could adapt for certain particular circumstances and the like. As soon as you loosen up a system like that, you then need stronger quality assurance arrangements. And that's where quality assurance, regulation, accreditation becomes important. So that's essentially been how the Australian training system adapted post it opening itself up to the world in terms of global trade. Now it'll be interesting to see that as everybody has picked up new forms of technology in terms of the way that they work, virtually and the like, what is going to be the next set of changes and what is required. And this chart here is from the World Economic Forum in 2020, when they've gone through and surveyed, admittedly, a limited number of businesses, but nevertheless, we all know that many companies that have got the capability in terms of what they do, they've chosen digitization of their work processes. They've allowed opportunity for people to work remotely. They've accelerated the automation of tasks. They've accelerated digitization of upskilling and reskilling of their workers. And really, we think that that's provided a base for them to say, actually, this automation, digitization can actually help me, A, improve my productivity, B, access new markets beyond what I thought I had as a market now, and equally improve my productivity. Now, many people have then said, well, that's actually going to have an impact on workers. And I do want to explore that a little bit later in the presentation. So even if this is a representation of a small group of companies around the world, admittedly global companies, I think it does present a bit of a roadmap of what most other medium-sized companies will start to explore, and then it will roll down into micro businesses as well. And in fact, it's going to be those micro businesses that are probably going to be the ones that will accelerate more, because they can adapt and be very quick in terms of changing their business models and the like. So it will be very clear that industry is going to go through quite a series of changes. And rather than needing to rely upon production processes, production controls,
total quality management systems, work breakdown structures that have often been part of the training process. In other words, making sure that we've got good process and production workers. A lot of those things will be automated. So where do we go to next? And what business leaders are telling us is, if we're going to automate all of those particular elements, and we well and truly acknowledge that it will take a bit longer in some industries than in others, we need a new form of worker. And that new form of worker essentially has these range of skills. They need to be an analytical thinker, because that person is trying to integrate technology with business processes, with customers and business opportunities. So they need to be an analytical thinker and an innovator, because they need to be able to see, with a different set of tools at their disposal, how can they innovate. Equally, because of the rate of change, they need to be active learners in their task. They need to be able to understand the principles of things and where technology and therefore where opportunities are presented. And of course, that's underpinned by things like critical thinking and analysis. So there's a range of these new skills that are required for people to be successful in the modern, almost post-COVID, but digital automation age. And that's really presenting the challenge for a lot of TVET systems around the world that have traditionally focused on, I'm going to teach you the process skills or the craft skills to be successful. Now, the real challenge we've got as a country, as all countries, is we're all going to be going at different rates. There'll be those that will be ahead, and we've got to be able to make sure we support those who are ahead. There'll be those who will still be working in the current, what we would call production paradigm, but we need to be able to help them evolve. So this becomes the new mission for TVET institutes around the world. And it's slightly different to what we would see as the mission for universities. And it's really important that we try to make this point. Universities quite clearly around the world are looking at the frontier of knowledge and research and development. And that's what they're experts at. What we need for our TVET institutions, who know how to work with industry, they know about industry production, they know about working with people to put them into those production processes, is we need to be the centre of innovation and transformation for many of our businesses. This is the new mission for TVET institutes around the world. And of course, we know we need to be able to do that because history tells us that change is inevitable. And this graph here simply tells us the evolution of industry to industry 4.0. The major steps where we have had really big changes in the way that we do our production and business processes, from Industry 1.0 in the 18th century, which was really about steam-powered engines and the like. Industry 2, which was really in the 19th century when we bought telegraphs, railroads and mass production. Industry 3, which is really around the advent of computing, the internet and the like. And Industry 4.0, which is really that Industry 3.0 in hyperdrive, where really we have got these notions of automation, digitization, the internet of things that can really help communication and artificial intelligence to be actually drive processes that normally would be done by individuals. So what does that actually mean for our jobs? And I'm going to refer to here some research that was done by the Asian Development Bank in respect of Vietnam. Now, let's not get caught or confused about why we're using Vietnam, because it can be applied to any particular country. So what they have done in this particular report is
they've looked at the impact of the fourth industrial revolution, or the Internet of Things, on the likelihood of jobs. Now, let's think about Vietnam is not a first world advanced economy. It's certainly not a developing, it's a developing economy. So, and it's moving up the value chain. And this is what happens where we were looking at the particular industry that was selected for this study was around logistics. And they analysed what would be the impact on jobs. What's showing on here is, of course, there will be displacement. There will be people that will lose their jobs because automation or digitisation has taken over. There'll be those people who will have their jobs changed because digitisation, automation changes that. So that's the red bar, minus 26. But the labour savings and productivity generates returns that provides the opportunity for more consumptions of goods and services. This is the classic growth theories that apply around the world. So our efficiency creates room for different forms of consumption, which gives rise to new forms of labour. And so really what we're saying is, in this piece of analysis in respect of Vietnam, in respect of just logistics, there's actually a positive 12-point swing that could occur. Here comes the trick, though, in terms of this particular Vietnam experience. Where do those changes occur? Or in other words, what are the major changes that need to take place? And they are distributed across the work profile. And so the bits of the green that are circled there are those areas where there's major growth in particular areas. So for the basic worker, the introductory worker, the key areas of growth that they need to be maintained in that industry are computer literacy and digital and ICT skills. If you've been a production worker, a process worker, but all of a sudden that's automated, you're going to need to be able to engage with technology appropriately. And again, as I said earlier, we think that's second nature, but for some people who it hasn't been part of their business process, we need an upskilling strategy around computer literacy, digital and ICT skills. In the intermediate level worker, the floor manager, supervisor, etc., they need critical thinking and adaptive learning and written and verbal communication skills, because they now have a different role. They've got to be able to make sure digital systems with human systems work in the way that the company or the enterprise is requiring. And therefore they need to have these areas of evaluation, complex problem solving and the like, because they're supervising a new form of production. The advanced occupations, you know, the business leaders, the business owners and the like, they need to grow their skills in evaluation, judgment making and decision making, because they're going through transition. They sort of can't afford to say, well, if we just go back to how it was, everything will be okay, because it's not going to go back to the way it was. We need to think about where we go forward. So you can just see from this diagram here, we've got an upskilling strategy, but it's variated depending upon the role that's playing out. Now, the important thing through this diagram, which I really wanted to point out in respect of Vietnam, when you come to digitization, automation, and worldwide connectivity, just as we are connected here, the automated warehouse, for example, that can operate, and many of you have, I'm sure, have seen all these automated warehouses that can really need 2 staff and can run by computing.
Some of that could be run globally. So if Vietnam, in this instance, says, let's say they don't take up that challenge, it'll be very easy for another country or another company to say, I'll come in and do it for you, and I'll do it for you remotely. So we are all in a global chase for talent so that we can maintain the skills of our workers to continue being engaged in work. And therein lies what I think is a really interesting area for us to sort of share about. We recognise this as a challenge in Australia. If we keep on producing process workers, we will maroon them in terms of what their opportunities are in the labour market. Because what we all want as countries is full employment conditions. That's what keeps our economies going. So here's an interesting set of challenges about how we think about this globally. Now, I have spoken for too long, and I'll just quickly move to the next two slides. From our viewpoint, here's how we're interpreting what we need to occur in TVET, in Australia at least. I'll start on just almost at the top left of this diagram. We have to identify these new skills. We have to have an agility in our curriculum development and revision to be responding to those new skills. We really need to integrate 21st century skills into our curriculum, and that goes back to that diagram I had earlier on about those new forms of skills, both identified by the World Economic Forum and by the Asia Development Bank in respect of Vietnam. We need to have this recognition of prior learning. We can't afford to have people that have worked in one industry or one job and they've learnt things. They've got things in their brain, and then all of a sudden that job's gone and you're starting again. We need to be able to think about how we recognise those people so they stay on their learning journey. We really do need to break down barriers between TVET and higher education. There's a particular challenge in Western countries where universities have been regarded as the centres of learning and research and development. And unfortunately, TVET has been regarded as here's where I train process workers. The world doesn't work like that. It may work like that in some pockets, but in the world of automation, digitalisation, there's a real blend that needs to occur, and we need to be able to make sure that that can occur. And of course, just as businesses change to use technology and automation, the TVET system has to be able to change as well in the way that it delivers its services. And that almost goes back to our first session where we're really talking about different modes of learning. When you come into the institution, when you do it from home, when you do it virtually, and the like. So that's sort of the challenges that that we see presenting to us. What's happening in Australia? We have got real pressure on our classic training process. And so the government has established some new organisations in digital, mining and health to see if there can be a new rapid approach to training. Of course, just like every other country, we're trying to grow micro-credentials and short online courses. The government is also trying to grow other areas of delivery, particularly in apprenticeships, but also new online courses. And for Monica, if she's still online, there is actually a reform to the Australian qualifications framework, which is trying to reflect that different fluidity that is going to underpin how we teach and learn, and then how we accredit. What are the challenges that we face? It's finding the right regulatory and accreditation tools. We've had this rigid regulation and accreditation, but the world isn't like that anymore, and there's a real change that needs to occur. The big issue out of all of this, which I'm sure is an issue in your country as well, there is a risk that we will leave large parts of the community and young people behind. So that's the important role that TVET has to play. We continue to need to break down the silos between TVET and higher education and industry. And
And our view is that a qualifications framework that is nimble and flexible can help be the glue that brings that together. So a person can build their learning, but also progress so that they can be successful in the labour market. I would love to be able to say to you that we're on this pathway and that we're being really, really successful. I could say we're on the pathway and we've still got a long way to go, but that's essentially the direction that we're wanting to try to pursue. And on that note, I know I've gone over, I'll finish there. Thank you. Thank you very much, Craig. So yes, we do run a little bit over, but if you don't mind, we still would love to hear from our Chilean partners and have some reactions on these kind of way forward for the TVET sector, and particularly the points that Craig made in the second part of this presentation, like where is the TVET system in Australia going forward, and having your views on what's happening in Chile. So I'll ask Gabriela. Gabriela is, sorry, I take my notes. Gabriela Navarro, Director of Technical and Vocational Learning Pathways Program at Fundación Chile, to facilitate this second panel session, slightly shorter, and also take any questions there may be from the participants. So Gabriela, over to you and to our panelists. Thanks. Thanks, Eva. Thanks, Craig, for sharing your experience with us. Muy buenas tardes a nuestros panelistas y a la audiencia. Todavía tenemos una audiencia importante con nosotros, así que agradecemos la dedicación a esta hora. La exposición que acabamos de escuchar, ¿cierto?, que acaba de compartir Craig, alude a un elemento que sabemos que en formación técnico-profesional es tremendamente crítico, ¿cierto?, a la importancia de la vinculación entre el mundo de la formación y el mundo del trabajo. Si bien el mundo laboral venía desafiando hace un tiempo ya el ritmo y la pertinencia de la oferta formativa, tal como señala Craig, el COVID-19 viene a acelerar todo lo que es la digitalización, todo lo que es la industria 4.0 y entonces viene a acelerar el tranco también de nuestro sistema formativo. Nosotros sabemos que esta experiencia que nos muestra Craig sobre lo que está pasando en Australia se basa en un sistema en que la vinculación entre el mundo formativo y el mundo del empleo, los sectores productivos, los sectores de servicios, es tremendamente robusta. Conocemos, ¿cierto?, es uno de los sistemas pioneros y líderes en esta materia, en cómo el mundo productivo, el mundo de los servicios, es un referente para los contenidos que tiene que entregar el mundo de la formación. Nosotros en Chile estamos todavía en una etapa incipiente, por ejemplo, de lo que es el marco de cualificaciones. Y en ese sentido yo quisiera preguntarle a Juan Pablo, a Manuel, y ojalá también pudiésemos, pero la verdad es que el tiempo está medio restringido, pero preguntarle a usted, hoy día vivimos un contexto en Chile marcado por condiciones tremendamente particulares, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista regulatorio, etc. Pero eso también entrega, así como entrega desafíos, también entrega oportunidades, ¿no? Yo quisiera preguntarles por eso, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las oportunidades que ustedes ven en un momento como el actual para potenciar esta vinculación entre el mundo del trabajo y las instituciones educativas, siempre en pos, digamos, de entregar una formación más pertinente a los desafíos? Juan Pablo, hacemos el mismo orden. Gracias, Gabriela. Bueno, a ver, excelente la presentación y la continuidad que le das, Gabriela. Yo me quedo, o quisiera plantear, la sensación de urgencia que uno ve a la realidad de nuestro país. Yo creo que a partir del ejercicio de la Estrategia Nacional para la Formación Técnico-Profesional, que miró desde afuera el sistema y hace un diagnóstico, identifica estas mismas necesidades de alguna manera de vinculación con el sector productivo, la adopción de un marco de cualificaciones como un espacio común, como un idioma común, y bueno, todo lo que conlleva.
Bueno, lamentablemente la pandemia, como tú bien dices, acelera el ritmo del cambio en el entorno y tenemos que correr más rápido para tomar este tren que parte de manera fuerte. Creo que el gran desafío, y estoy muy optimista en ese sentido, es la colaboración. No sacamos nada como sector si individualmente las instituciones dan pasos de vinculación, experiencias exitosas en una ciudad, en una industria puntual. Esto tiene que ser global y masivo, y creo que los ánimos en la educación superior técnico profesional en ese sentido son tremendamente buenos, y hay una coyuntura que permite que trabajemos en conjunto. Eso mismo, si lo transmitimos a los distintos sectores industriales, creo que genera una condición que debiese atraer las voluntades. Justo ayer estábamos trabajando en un taller de innovación con Manuel, juntos, y diversos actores de este mundo, y uno escucha el valor también que se aprecia en el sector productivo sobre este paso que hay que dar, y también las amenazas. Vemos cómo la desintermediación de la formación es una realidad. Si las instituciones formales no nos ponemos al día rápidamente, la realidad va a pasar por el lado, y las instituciones van a poder adoptar sus propios sistemas de capacitación, de diagnóstico de capacidades, competencias, y van a partir. Nosotros tenemos que demostrar cuál es el valor de la educación superior. Yo no tengo duda de que es enorme, y estas competencias no automatizables creo que son la prueba empírica de por dónde van los focos que tenemos que aportar. Pero nada, hay que partir, hay que avanzar. Yo creo que el país tiene un norte bastante definido y nítido, y lo que hay que hacer, eso sí, es duplicar la velocidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Manuel, ¿tu visión? Sí, gracias. Mira, yo creo que hay dos dimensiones o dos niveles en realidad donde hay oportunidades y que requieren de esfuerzos serios, ¿no? Y sistemáticos. Uno, a nivel de lo que se denominan las políticas nacionales que surgen, digamos, ¿no? Como mitigación a los efectos post-pandémicos o a los efectos de la pandemia. Entonces, en esa dimensión, por ejemplo, aparece el marco de cualificación. Entonces, ¿cómo hacer para que el marco de cualificaciones sea una verdadera herramienta que converse con los sectores productivos, que converse con la realidad? Es interrelacionarlo, es que sea bidireccional, es que no solamente las instituciones formemos, digamos, con perfiles ocupacionales que las empresas requieren, sino que también las empresas contraten personas que vayan adquiriendo certificaciones o que bien den espacio, ¿no es cierto?, dentro de las contrataciones que realizan para que ellos en un tiempo prudente certifiquen, digamos, sus competencias a través de los programas que están articulados con el marco. O sea, si es bidireccional, es bastante más plausible que incluso todas las instituciones que tienen temor, incluso hoy día por desconocimiento o lo que sea, o por confort, de incorporarse, digamos, a los modelos de formación por competencia o marco de cualificaciones, lo puedan hacer de manera más natural, porque eso va a ser, digamos, una organización que le da sentido país, digamos, en particular. En segundo término, creo que es bien importante que también el Estado favorezca, y eso es absolutamente imprescindible, la conectividad y la accesibilidad, digamos, a la Internet, y eso es fundamental. En promedio en América Latina hay un 51% de hogares conectados, y yo diría que la media, digamos, la sube Chile, porque Chile tiene bastantes más hogares conectados que muchos de los otros países de América Latina. Pero evidentemente que ese es un desafío, digamos, país sumamente significativo. Y a veces somos presos, ¿no es cierto?, de las compañías, digamos, de telecomunicaciones que tienen cobertura en un territorio geográfico, pero en ese mismo territorio geográfico esa otra compañía no tiene, y resulta que nuestro estudiante tenía un chip de otra compañía. En fin, esa es otra cuestión que evidentemente hay que corregir. También es importante, como ya lo mencionábamos, digamos, el desarrollar mayor flexibilidad en la evaluación y en el control de calidad de los organismos reguladores. Creo que eso también es importante. Mencionábamos la experiencia que vivimos con el estallido social, la experiencia que hemos vivido con el COVID. Yo hablaba de temas ambientales, pero en realidad cuando decía temas ambientales, yo me refiero, entre otras cosas, a los desastres naturales. Chile es un país de terremotos,
de aluviones, en fin, y esos están localizados a veces en determinado tipo de territorios y regiones. Y esas consideraciones también tienen que estar, digamos, en contexto, evidentemente. Creo que es importante que el Estado, en conjunto con los centros de formación técnica del país, públicos y privados, podamos sentarnos a la mesa y elaborar un plan de formación de competencias, precisamente que parta por estas competencias básicas que mencionaba Craig, ¿cierto? Y que vaya avanzando paulatinamente para poder diversificar, digamos, la oferta laboral, para poder reinsertar laboralmente a personas que perdieron el empleo y que hoy día no tienen posibilidades porque precisamente no tienen las competencias actualizadas. Entonces, no todo el mundo va a acceder, digamos, inmediatamente a una oferta de cursos online gratuitos que a veces algunos servicios del Estado entregan de manera muy plausible, por cierto, pero aquí tiene que haber un esfuerzo sistemático y yo diría que las instituciones de educación superior, tal como ha sido en Australia, los centros de formación técnica, públicos y privados, tenemos la experiencia y las competencias para trabajar por la reconversión, digamos, laboral y por el desarrollo económico de nuestro país. Creo que ahí hay un tema muy, muy significativo. Y hay cuestiones interesantes que son de orden institucional interno. Las instituciones como nosotros tenemos que también tener en cuenta de que esta es una oportunidad para revisar nuestros modelos educativos. Nuestros modelos educativos que a veces están mirando hacia el siglo XX y no mirando hacia el siglo XXI. Agradezco lo que acaba de plantear Craig respecto del futuro del trabajo, ¿no es cierto? Y del informe del futuro del trabajo que ha presentado, digamos, en esta oportunidad. Evidentemente que esto habla de que hay que pensar en nuevas competencias. Hay un futuro, digamos, distinto en los trabajos que nosotros vamos a hacer parte, vamos a protagonizar en un año o 2 años más. Pero pensemos en aquellos, digamos, que están iniciando su edad escolar, y me voy a ir más abajo. ¿Cuáles son las competencias que estas personas que están iniciando su edad escolar en la escuela primaria, ¿no es cierto?, van a tener que asumir cuando salgan de su vida, digamos, terciaria en particular? Son completamente distintas a las que estamos formando nosotros. Entonces, aquí no es futurología, es precisamente armar tener una mirada prospectiva pensando en conjunto, el Estado, las empresas, las instituciones de formación, digamos, con espacios articulados, para poder reflexionar respecto de cómo asumimos estas competencias. Y esto evidentemente es absolutamente imprescindible. Naturalmente que modelos educativos implican nuevos modelos de gestión. Las instituciones tienen que tener modelos de gestión adecuados, distintos, flexibles, y que permitan, ¿no es cierto?, que la adaptabilidad a estos escenarios cambiantes también pueda ser asumida. También tenemos que tener en cuenta que hay nuevos modelos económicos que han venido apareciendo. Y lo que por ahí señalaba Craig, y también creo que Juan Pablo lo reforzó en algún momento, cómo somos capaces de también reconocer las habilidades adquiridas de los trabajadores, cómo somos capaces de que esas habilidades adquiridas, ¿no es cierto?, se transformen en certificación y evidentemente los acerquen a la empleabilidad. Y eso yo creo que es el valor sustancial. Fíjense ustedes que en la misma reunión en la cual estábamos con Juan Pablo ayer, el gerente general de Sonda, voy a irme aquí voy a abrir la boca, digamos, ¿eh? Pero el gerente general de Sonda, y lo quiero decir porque en realidad me parece sumamente interesante lo que acaba de decir él, nos dijo algo que a mí me dejó reflexionando, y muchos de nosotros que estábamos ahí lo decía, miren, en general, a nosotros no nos interesa tanto si es que un estudiante viene de una institución acreditada o no, si es que un trabajador que vamos a contratar viene de una institución que logró su acreditación por 2 años, por 4 años, por 5 o 7 años. A nosotros nos interesa que ese estudiante sepa. Entonces aquí se trata de garantizar la calidad del aprendizaje. Se trata de colocar el foco, ¿no es cierto?, incluso en la evaluación de las instituciones, no necesariamente en sus procesos, digamos, internos, es decir, hay que evaluarlo, pero hay que ponderar de una manera distinta hoy día. Y la ponderación en educación técnica tiene que estar en los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque los estudiantes de nuestras instituciones no ingresan vía un proceso de selección, no ingresan vía prueba de selección universitaria y por lo tanto tienen un puntaje o un porcentaje de habilidades que es medida. Nuestros estudiantes ingresan sin selección y tienen 2 años y medio a 3 años para poder lograr un conjunto de competencias y habilidades que los certifiquen para el mundo del trabajo. Entonces, naturalmente que ahí el foco está puesto
no precisamente, como digo, en la calidad, entre comillas, de la institución como proceso, como sistema, que de por sí es absolutamente imprescindible tenerlo, pero la ponderación está precisamente en el aprendizaje. Cómo somos capaces de seguir esos procesos y dar cuenta, ¿no es cierto?, de que lo que estamos entregando al mercado laboral no tiene que ser reentrenado por las empresas, que tiene un costo, digamos, evidentemente significativo para muchos de ellos en este momento. Y termino diciendo que esos nuevos modelos económicos nos tienen que llevar a nosotros, al Estado, a pensar que este reentrenamiento de las competencias que deben tener los trabajadores y que también deben tener los estudiantes, debe estar pensando en las pequeñas y medianas empresas. Son ahí donde se provocan, digamos, los mayores efectos de la desigualdad de los sistemas. Cuando hay pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a la tecnología y a las nuevas competencias. Nosotros podemos hacer un esfuerzo enorme, los públicos y los privados, para poder acercar precisamente estas competencias, para poder actualizar y hacer de esa manera un país bastante más equitativo desde el punto de vista educacional que el que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Les agradezco, Manuel y Juan Pablo. Yo creo que logran identificar desafíos muy claros, ¿no? Por una parte, este tema de la colaboración entre las instituciones y con el mundo productivo. Está demostrado ya que en el COVID a las instituciones que mejor les fue son aquellas que colaboran e innovan, y lo que lo venían haciendo desde antes, ¿no? La conectividad, no solamente desde el punto de vista del acceso, sino de la calidad. Ese es un tema que ha salido mucho, ¿cierto? Aunque tengamos una oferta de formación pertinente, si los estudiantes no pueden acceder a un Wi-Fi de calidad, a una internet de calidad, es muy complejo avanzar. El acuerdo, la necesidad de tener un acuerdo entre el mundo formativo y el mundo productivo por la empleabilidad, que finalmente es lo que va a ser exitoso, que un marco de cualificaciones realmente nos permite llegar a puerto. Y quiero rescatar la oportunidad que señala Juan Pablo. Este es un sistema, el sistema ATP es un sistema que ha demostrado su disposición a colaborar entre sí. Y en eso yo creo que es un sistema que se destaca, ¿cierto? La disposición de las instituciones, de sus autoridades a colaborar. Así que, bueno, muchas gracias por sus visiones. Tenemos una pregunta en el foro, pero quisiera contarles que es uno de los temas importantes que se va a abordar en la próxima sesión, ¿cierto? Que tiene que ver con el proceso de actualización de los docentes respecto a la situación de COVID. Así que vamos a dejarla ahí en suspenso hasta la próxima sesión. Muchas gracias y le doy el pase a Iva, que está por ahí. Thank you. I might jump in here to do a little bit of promotion on the next session indeed. So next week, same time, we have a second session that will deal at a more institutional level on the changes that have occurred. And we have one of the biggest members with already some experience in online delivery because of how vast the state of Queensland is and their work in the Pacific. So this is an institution that has already some online, has had some online presence in the past and has really stepped up as well during COVID. And we'll have 3 excellent speakers from their online teams and trainer teams talking about how they went about it and a more general perspective as well on how the whole institution moved to online and dealt with this challenge of suddenly having to do digital learning. So yes, hoping to see you next week or some of your team members to have this discussion, and I hope that will be fruitful and interesting, and that experiences will also provide some opportunities to continue to collaborate between our 2 countries and continue that excellent interchange and exchange of ideas that has happened over the years. So thanks very much from our perspective. Any last words from maybe Craig, and then we'll be wrapping up the session. Very quickly from me, thank you for really extending your day
I'm assuming it's about 7:30 p.m. and you should be out enjoying yourself with a nice Chilean wine and drink, Chilean wine and some food. Let's hope that you do that. Let's hope at some time you can come to Australia. Equally, we could come to you. That's the big thing that we need to be able to look for, because this dialogue will be important that we keep on. It's really interesting hearing the commonalities. We're separated by a great big ocean, but we have very common challenges and we can all learn from each other. So thank you for your attendance. And last words for Hernan, who has been instrumental in making that happen. And I would like to acknowledge all his involvement and support in that, of course, with our other panelists and our partner organizations. So Hernan, please. Muchas gracias, Iva. Bueno, mira, celebrar nomás que este tipo de encuentros, como se ha mencionado, son súper importantes para un sector que tiene enormes desafíos. Creo que la capacidad de aprender de las cosas que pasan en otros lugares y de producir intercambio rico en situaciones como esta, donde estamos un poco presionados a hacerlo, quizás se agradecen, ¿no? Es el lado del vaso medio lleno de todo esto y que quizás nos refuerza que el nombre del seminario está bien puesto. O sea, hay oportunidades de innovación que se abren gracias al COVID, ¿eh? Y yo creo que acá se han mencionado varias. La colaboración entre instituciones es fundamental, porque aquí ninguna institución puede salir sola de esto. Yo creo que se han mencionado una cantidad enorme de cosas. Quizás la próxima semana podemos hacer un resumen en algún momento de todos los aportes que ha habido. Quizás destacar también que en este momento de la formación técnica en el país, quizás el esfuerzo de reforma a nivel sistémico también requiere un empujón de las propias instituciones. Creo que ya tenemos una carta de navegación por el Ministerio de Educación, y creo que una buena parte de lo que viene son las instituciones tomando por sí mismas este enorme desafío de coordinación y colaboración. Y creo que estas instancias refuerzan eso, así que muchas gracias por haber participado, y de verdad esperamos que estén la otra semana. Esta reunión de hoy día era un poco más restringida, pensamos que era bueno tener esta conversación con un grupo más chico, pese a las limitaciones de intercambio, por supuesto. La próxima reunión extiendan las invitaciones a las personas que les parezca de cada uno de los CFT y IP que están acá, para que quizás podamos profundizar el diálogo entre ustedes y crear nuevos lazos. Así que muchas gracias y que tengan un muy buen fin de día, tomando algunas de las sugerencias de Craig, ¿no? Así que nos estamos viendo. Gracias, Iva. Thank you very much and see you next week. Bye, everyone. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias. Gracias.